David Páramo. David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sorprendido? Sí. Pero ya a estas alturas tranquilo. Y te voy a decir por qué. Vamos a quitarle todos los bordes, porque hay como mucho borde chairofifí. ¿Sabes? Por un lado, a miserables como Monreal diciendo es que no entendió la cuarta transformación. ¿Y cuál era entender la cuarta transformación? Porque no hay un solo cambio en la política económica. Si tú atiendes a la entrevista, primero no solo el nombramiento de Arturo Herrera, sino a su primera presentación, dice, vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. En términos de fútbol, soccer fue un cambio de personas, no de posiciones. No de posiciones. No sacaron un defensa y metieron un delantero, no. Cambiaron a un medio de contención por otro medio de contención que en el margen es mejor al que metieron. Y ahorita voy a llegar a eso. Del otro lado están, el país se desploma, la economía se destruye. Vamos a quitarle. ¿Qué es lo importante? Lo importante más allá de quién es el secretario de Hacienda es qué hace la Secretaría de Hacienda. O sea, yo eso creo que lo importante es eso. Si hubieran cambiado de secretario de Hacienda, si hubiera ido Ursúa y hubieran puesto a Nale, ahorita no estaría sorprendido, estaría angustiado. O a Martí Batres, o a Dolores Padierna, o alguno de esos, a Mario Di Costanzo, alguno de esos. Adelantarme un paso. Ya se le acabaron los cambios. No todavía. Y ahorita es a lo que vamos. Arturo Herrera es, sin lugar a dudas, y además, quienes estamos todo el día en eso, es más conocido, era más conocido. Sin duda. Y con mejor acercamiento a los sectores hacendarios. Sí. Internacionales. A ver, porque los dos eran, sí, académicos los dos, sí. Los dos fueron secretarios de Finanzas algún tiempo durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, sí, los dos. La diferencia es Gustavo Ponce ahí en medio, ¿no? Con Gustavo Ponce, no, antes, Estuvo Ursúa, luego Ponce, luego Herrera. Sí, cierto. O sea, son dos, o sea, ahí es, los dos hicieron, o sea, la experiencia pública es la misma. O sea, estuvieron al mismo tiempo, básicamente, en el servicio público en la Ciudad de México. La cercanía con López Obrador es la misma. Ursúa se regresa a dar clases, que es un excelente maestro. Sí. O sea, yo conozco a gente que ha sido alumno de él. Sí. Y hablan, difícilmente podrían... Y Herrera se va al Banco Mundial. Entonces, en el Banco Mundial tiene una gran exposición, un gran conocimiento. 8 años. Casi 10. Sí. Formas de gobierno, entendimiento, negociación. No, las grillas del Banco Mundial no son las grillas de la Cuarta Transformación. Entonces, es un hombre mejor preparado. Si tú ves en los actos públicos donde estaban los dos, generalmente le iba mejor a Herrera. Porque Herrera tiene una ventaja que hoy quedó claro, Más allá de, en serio, quitándole todo ese tema del fifí, del meme, ya hay un cambio importante en la Secretaría de Hacienda, que es fundamental. Parece que no, pero es fundamental. Gran parte de la política monetaria y de la política económica se hace con declaraciones. Desde Alan Greenspan, que alguna vez se paró a preguntarles a quién le iban, cuando había una decisión de tasas muy importante y que él nunca daba declaraciones, se paró y les preguntó a los reporteros que a quién le iban, porque se refería a un juego de Boston contra Nueva York. Se sabe que el mensaje que manda un gobernador de un banco central o un secretario de Hacienda, diga lo que diga. Influyen. Sí, claro. Influyen en más que la decisión, más que subir las tasas, más que cambiar la política. Por eso es necesario que sepa hablar, ¿no? Se sepa expresar. Y que le guste hablar. Sí. Hoy en el programa de radio hacía el recuento que en 30 años que tengo, un poco más de 30 años que tengo de periodista financiero, es el primer secretario, Carlos Ursúa, que no entrevisto. Incluso entrevisté al CETE, aquel que Jaime Serra, que duró 28 días, lo entrevisté en esos 28 días. Es el primero que se me va sin que lo entreviste, sin haber tenido una plática, diríamos los periodistas, on the record. No quiso. No le gustaban. No quiso. Con Arturo Herrera la diferencia es que sí sabe declarar, sí le gusta declarar. Hoy promete y voy a hablar seguido con la prensa, que ese es un cambio, porque así se hace política económica. Sí. Así se hace política económica, así sabes qué está pensando, saben los empresarios, saben los legisladores qué piensa la Secretaría de Hacienda públicamente. Hoy hizo una conferencia de prensa hasta que se cansaron los reporteros, Y si hubieran seguido, parecía concierto de Vicente Fernández. Si hubieran seguido hasta las 3 de la mañana, le hubieran seguido contestando, mandando un mensaje que es muy importante. Se cambió la persona. O sea, se sale, un poco podemos usar la figura, sale Jonathan Dos Santos y entra Héctor Herrera, que incluso es mejor. O sea, oye, como jugadores de fútbol, ¿quién tiene más cartel? ¿A quién prefiere? Porque eso es muy importante destacarlo.
En las presentaciones que hicieron a los inversionistas, aquella donde se enamoraron de la Secretaría de Hacienda y por lo que ha aguantado el soberano, el importante no era Ursúa. El importante era Herrera porque era el que conocía a los de los organismos financieros, al del FMI, al del Banco Mundial, al del BID. Ahora, la política es la misma. Es la misma. Por eso, entonces, decir eso de que ahora va a ser menos neoliberal la política. Primero no es un existe. sinsentido, O sea, ¿no? yo sigo diciendo, como lo he dicho en los últimos quizá 25 años, que no existe políticas económicas de izquierda ni de derecha, hay correctas o incorrectas. Déjame hacerte un símil. Ahora, el presidente sí, digamos, abona a esa discusión porque dice que algunos no entienden los cambios. Pero yo creo que eso fue de ardor. Porque cuando el secretario sale a decir, y vamos a mantener el superávit del 1% y lo vamos a ir incrementando, no vamos a aumentar la deuda, vamos a mantener el orden en las finanzas públicas y vamos a respetar la autonomía de Banco de México. Entonces, sale un jugador y el que entra a hacer lo mismo en el campo. Hay que recordar que además como subsecretario era un subsecretario que tenía pues toda esa operación. Tenía la subsecretaría de Hacienda, maneja todo lo macroeconómico y además tiene integrada tenía la subsecretaría de Ingresos que diseña la política fiscal. Sí. El SAT se dedica a cobrar y no diseña políticas. Sí habla de que hay que reorganizar la política fiscal. O sea, ¿en qué le va a hacer un ajuste? ¿En qué hay que cambiar la política fiscal en algún sentido? Hay que recordar que ya le había dicho a los legisladores de Morena que pues, ¿por qué no se cobraba tenencia? Tiene una idea que a mí me parece muy innovadora y que podría funcionar, que el SAT cobrara el predial, no los municipios, y que le diera a los municipios su parte. Que le dijera, te cobro una comisión por cobrar yo. Porque son muy malos los municipios. No cobran, o sea, no cobran predial. Claro. Entonces, regresar a la tenencia. A ver, yo sé que políticamente es muy malo, pero regresar a la tenencia federal sería una maravilla. ¿Quién tiene coche? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene coche más caro? ¿Quién tiene más dinero? Entonces es facilísimo de cobrar. Oye, ¿quieres hacer un trámite? ¿Quieres verificarlo, venderlo, ponerle placas, quitarle placas? Págame la tenencia. Entonces es un impuesto políticamente muy criticado, pero es un impuesto correcto. Ahora, muy bien recibido. La Asociación Mexicana de Bancos, el CCE, Coparmex, que aunque lamenta la salida de Ursúa, pues creo que recibe bien a Herrera. ¿No? Le salió bien, o sea, es un cambio que además hace muy rápido el presidente. Hay que destacar eso, ¿eh? Sí. El tipo de cambio llegó a perder casi 2%. Qué bueno que lo hizo rápido. Lo hizo en menos de una hora. Sí. En menos de una hora se enteró. Yo estoy convencido de que el presidente no esperaba ese tuit de Ursúa. Porque ese tuit, normalmente los secretarios de Hacienda renuncian cuando el mercado está cerrado. Para evitar volatilidad y todo. Ahora, Herrera dice en la conferencia, hubo plática del proceso de entrega-recepción. ¿Eso a qué horas habrá dado? Pues yo creo que después. O sea, yo creo que después del nombramiento. Que también es muy fácil el proceso de entrega-recepción. Sí es el segundo, que además era un segundo muy activo. En algunos, entre empresarios, en el sistema financiero especialmente, le decían el subsecretario secretario. Porque atendían más los temas con él. Sí. O sea, eso yo creo que vale la pena destacarlo. Ahora, se va enojado. Ursúa se va muy enojado. Lo vemos en la carta, no es necesario. Es que esa carta no hay que decir más, No está hay que decir enojado. más, está ahí está. Sí, es y además transparente. le votó el trabajo. Sí. Sí, o sea, no es. Porque te digo, la tradición implica que renuncies con el mercado cerrado. Sí. Para que si va a haber movimientos, pues, se tenga tiempo para ¿Cómo lees procesarlo. eso? Yo leo que dejó terminar la conferencia de prensa del presidente de la mañana y a partir de ese momento. Yo creo que. Pero efectivamente es con el mercado abierto. Había un diferendo muy fuerte entre los dos. Me da la impresión, y por lo que he Sobre hablado con la gente, puede ser medicinas. sobre medicinas, básicamente sobre medicinas, sobre cómo opera la Secretaría de Energía, porque la Secretaría de Energía y Rocío Nale han hecho cosas verdaderamente difíciles de entender. Cosas como forzar al diario oficial de la Federación que le quitara 3 acuerdos a la Comisión Reguladora de Energía en abril porque no le gustaban. O sea, imagínate que la Secretaría de Hacienda le dijera, oye, ese acuerdo que va a publicar Banco de México, quítale 3 artículos porque no me gustan. Cosas como esas, esa injerencia, ese pasar encima todo el tiempo, abusar. El tema de las medicinas que salió fatal. Salió fatal. Bueno, sigue saliendo mal. No se han asignado las medicinas.
Y ahora ya sabemos que el próximo viernes va a haber una licitación para las distribuidoras que decían que no iba a haber. Entonces, todos esos temas creo que terminan cansando. Debe haber habido un punto de rompimiento. Y Ursúa... Pemex pudo haber sido. Puede ser el plan de negocios de Pemex. Que no ha salido. Hay un punto de rompimiento en el que Ursúa dice me voy. Y tengo la impresión de que Ursúa no quería que saliera, que el presidente le pidió la renuncia o sea, que lo quería manejar él directamente. Y quería dejar una señal. Quería dejar una señal. Pues no me gusta lo que está pasando y por eso me voy. Sorprendente para todo el equipo hacendario, sí, sorprendente. Pero dentro de toda esta historia, insisto, hay que quitarle los bordes y quedarnos en lo importante. Mucho más importante si es Ursúa o si es Herrera, es cómo se maneja la política económica en el país. Y el mensaje de materia de política económica es lo segundo que habla Ursúa en su Herrera en su conferencia de prensa. Reconoce a Ursúa, que hace muy bien, yo creo que hace muy bien Herrera en decir... Muy generoso. Es un gran tipo, fue mi maestro, trabajamos juntos, formamos 2 equipos de transición. O sea, el problema no era entre ellos. Segundo, vamos a mantener la misma política económica y que te habla de que el presidente está convencido. Imagínate que fuera cualquier señal ¿de qué va a cambiar? enfrentamiento. Pues imagínate que... No, bueno. Yo lo digo en serio. O de cambio en la... Que llegara Rocío Nale, secretaria de Hacienda, o alguien así, en ese momento el tipo de cambio no pierde 2%, pierde 10%. O sea, porque muy rápido manda una señal que tranquiliza a los mercados. Hoy hablaba con alguien del sector financiero que me decía, yo me siento mejor con Herrera que con Ursúa sin tener problema con ninguno de los dos. O sea, me dijo, me siento mejor, es más ejecutivo. En cierto sentido, dicen que es como más ambicioso, entonces que es como más fuerte para defender sus puntos. A ver, te lo digo como periodista y yo creo que tú estarás completamente de acuerdo por lo que dijiste al principio. También como periodistas creo que es más fácil tratar con un secretario que habla, ¿no? Claro, yo decía en mi ¿no? programa de radio que Herrera ha sido, desde que lo nombraron, ha sido uno de los comunes en el programa. O sea, funcionario, como debe ser un subsecretario de Hacienda, como debe ser un secretario de Hacienda en los tiempos modernos. Que hablen con frecuencia, que expliquen con frecuencia, que además se lo prometió, dijo, y voy a hablar seguido. Porque... Bueno, el secretario de Tesoro en Estados Unidos está 3 veces por semana. El gobernador de Banco de México declara todas las semanas. Sí. O sea, en Banco de México declaran todas las semanas. Y aquí, cuando yo empecé en el periodismo financiero, mi fuente era Banco de México y Organismos Financieros Internacionales, 1988. Ya que llegué a Banco de México, me dijo el jefe de prensa, mira, vamos a ser muy amigos, con 2 condiciones. Una, cuando llegue el periódico Excelsior le ponemos un sello de confidencial y lo archivamos. Segunda, cuando sale el nombre de Banco de México en cualquier medio de comunicación, el licenciado Mancera me regaña. Entonces yo no quiero que nunca hables de nosotros. Y hoy tienes a un gobernador de Banco de México que declara todas las semanas. Que hoy no declaró de inflación porque nadie le preguntó y además tampoco era un día prudente para salir a hablar. Insisto, se hace política monetaria, se hace política económica, se hace política fiscal explicándola, diciendo vamos a hacer esto, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por el otro. Pensamos que necesitamos esto y el otro. Un secretario que no sale a declarar genera mayores inquietudes en los mercados. Claro, porque no sabes qué están pensando y por qué están haciendo lo que están haciendo. Banco de México encontró, y copiándolo del modelo de los bancos centrales más avanzados, desde la época de Carstens, dar a conocer las minutas de su Junta de Gobierno. Porque el principio de dar a conocer una minuta, como la que veremos la semana que entra, es viendo cómo van construyendo sus decisiones. Si sabes que hay quienes dicen que deberían poner el nombre, lo hace la Reserva Federal, de qué miembro de la Junta opina que, en el caso de México dicen, es un órgano colegiado, entonces no importa quién lo diga, todos somos iguales. Pero, por ejemplo, después de haber tenido unanimidades en mantener la tasa, en la Junta pasada, que es de conoceremos la próxima, uno dijo, hay que bajarla. Sí. Es importante leer porque, y quien analiza los mercados... cuyas iniciales son GE. Sin duda fue él. Yo también creo que fue Jonathan Heath, porque a Jonathan Heath le gusta más el tema de los mercados. El que haya sido. Sí. Pueden haber sido o Gerardo Esquivel o Jonathan Heath, pero no importa en el fondo. Lo que importa es leer qué están pensando los miembros de la Junta
Y eso es lo que creo que se gana con este cambio de secretarios de Hacienda. Vamos a saber qué piensa la Secretaría de Hacienda. Y creo yo, en suma, que con todo el movimiento, si le quitas los bordes, si le quitas el drama, si le quitas la conspiración, creo que sale ganando todo el mundo. David, gracias. Pascal, que te vaya muy bien. Buenas noches.